El hombre está romántico, totalmente romántico. Con esta lluvia. Pablo Alborán. Me gusta, Pablo. Me gusta. En estos días yo dije, ¿quién es ese? Y me callé en arriba. Buenos días, señores. Miércoles 29 de octubre. Yo comencé el lunes el conteo navideño, 63 días faltan. 56 para el cochinillo. Vamos a ponerlo en Navidad. Ayer tiró Quinito Méndez un tema navideño que rompa la Navidad, se llama, de la costumbre, las tradiciones de Navidad. Lo que pasa es que hemos estado muy ocupados con el agua en estos días. No sé si en Despierta arrancaremos primero que CDN. ¿Qué usted cree? Ya hay que hacer... Yo puse una fotico ayer y dije, ¿estamos muy temprano para el arbolito? Yo creo que no. Vamos a inventar un aguinaldo, un alegre vengo de eso. No voy a jugar angelito, no me metan en su angelito. No, angelito, yo nunca me meto en eso. No. ¿No te gustan los angelitos? Eso porque tú no lo has compartido aquí. El asunto es que hay que entrar ya en Navidad, señores, ya el sábado, estamos en noviembre. Ya los charamicos están puestos. No, están puestos. Ya hay mojados, pero puestos. Muchos bombillitos. No, a propósito de mojado, hemos estado muy ocupados. Melissa, creo, causó estragos en Jamaica, pero en lo que respecta a pérdidas humanas, ayer iban como 3 en Cuba. Ha estado subiendo y bajando de categoría 4, 3, pero va a salir de Cuba. Las alertas están en las Bahamas. Después de las Bahamas, creo que Melissa pasará a la historia y se perderá en los mares. A propósito de los mares, está caliente el Pacífico ahora. Ayer, otra narcolancha, como llaman. El Caribe hizo una contabilidad anoche, van 14, y 57 muertos. Exacto. Eso es un tema, señores. La fuerza letal fuera de conflictos armados, eso está normado, eso está regulado. Además, hay una convención de las Naciones Unidas de los derechos del mar, que Estados Unidos, la Constitución de los Océanos se llama, que Estados Unidos la suscribe. Y vamos a ver hasta dónde llega eso. Yo creo que a Estados Unidos le está haciendo mucho daño en la región. Yo mencioné aquí 23 países de la CELAC se pronunciaron. El lunes vi 10 expresidentes de CARICOM con un comunicado. Ayer leí un vigoroso comunicado de la Conferencia Episcopal de las Antillas condenando eso. Hasta la Iglesia Católica de Puerto Rico. No creo que políticamente esté ganando mucho en la región Estados Unidos con eso, pero recuérdense que hace un tiempo yo dije que no me iba a meter mucho en los problemas locales porque el mundo sigue girando. Mañana se reúnen Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. Hay un acuerdo preliminar sí, bastante amplio que Trump dice a China, voy a amortiguar los aranceles, y le dice China, bueno, yo voy a desbloquear la orden de toda exportación de tierras raras. Vamos a ver, estará por esos lados, o está por esos lados, desde hace un par de días Donald Trump. The King. Sí, y el rey. Bueno, él dijo que podía reunirse con Kim. La reina de Holanda, Pero bien, son problemitas así del patio. Yo no me voy a meter mucho en eso. Y con los buenos días, estuve revisando Catherine Polimarque. Ajá. Sí, estaba viendo, no, porque estoy dando seguimiento a Során Mandani. Las apuestas en Polimarque están... ¿Cuánto están? 80, 90 ya. 89 claro, a 11. 90, ya. Que él gana, dice 89, y Andrew Cuomo Vamos a apostarle en contra por si acaso. tiene un 11%, pero Cuomo no es el candidato republicano. El candidato republicano tiene menos que eso, porque Cuomo se fue independiente. Miren cómo está la cosa. Y lo menciono porque yo he dicho aquí que en noviembre del año que viene, con las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, podrían pasar muchas cosas, porque si Trump pierde el precario control que tiene ahora del Congreso, podría haber muchas consecuencias. Pero esperemos, dejemos que pase el tiempo, vamos a ver qué acuerdo hacen esos dos grandes, porque reitero, el mundo va para la bipolaridad o tripolaridad. Cualquier otra cosa
es cuento como estas entretenciones en el Caribe y esta parte del Pacífico, porque veía un experto militar norteamericano que decía que la lucha contra la droga con este estilo, si el fentanilo es la principal preocupación, el fentanilo no llega en lancha. No. Son productos químicos que se hacen principalmente en México. Él decía, entonces él midió la abertura en el muro de Trump, que cabe una mano, y puede meter paquetico por ahí. Entonces él dice, pueden tirarlo por encima del muro, o más modernamente que un dron lo deje caer y que el mismo dron recoge el dinero, lo pago. Es decir, que esta lucha contra la droga es bastante compleja. Además, estamos hablando del principal consumidor en el mundo. Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine, Yulisa, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy 29 de octubre. 29 de octubre y ciertamente el mundo, aunque hay pocas noticias, siempre son las mismas y cada vez con más intensidad. Y sobre todo en torno a los mismos temas. Venezuela declaró a persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago. Recordemos que el lunes habían cesado todos los acuerdos comerciales con ese vecino y cercanísimo país por la facilitación que ese país ha dado a las embarcaciones del Comando Sur que están desplegadas ahí en la Cuarta Flota para hacer maniobras militares, desde luego, eso entre comillas, pónganlo. A lo que la primera ministra de Trinidad y Tobago dijo que ni le va ni le importa. Pero, con relación a este mismo tema, está sobre la mesa, destapado por un reportaje de la agencia AP, ese intento, digamos, no sabemos cómo tipificarlo, si de golpe de Estado, o si de captura de presidente, o de cobro de recompensa, que según la agencia se trató de hacer en un plan urdido en territorio dominicano, o por lo menos bosquejado, que desde luego, bajo el amparo y de jurisdicción de las autoridades norteamericanas en ocasión de aquellos del año pasado, cuando los dos Falcom estaban aquí en Herrera, que fueron decomisados. Parece, según la agencia, que se habló, un agente del gobierno norteamericano, pues habló con todos los pilotos involucrados a eso y se trató de urdir una trama para que cuando Maduro estuviera en uno de esos aviones, hasta aplicarle la doctrina del Mayo Zambada, de agarrarlo y volarlo y llevarlo a un territorio amigo. Por cierto, Trinidad y Tobago está muy cerca. En Gaza se está pasando lo que sabía que iba a pasar, la precaria paz que se sostiene sobre la palabra de Hamás y de Israel, y las dos valen lo mismo, pues entonces aparentemente tiene atisbo de requebrajarse. Ayer, perdón por la expresión, por un quitametapaj, que sé que no es un tecnicismo jurídico apropiado, que fue unos tiros que le tiraron a unos militares, los israelíes bombardearon Hamás, bombardearon Gaza, y nada, mataron la friolera de 30 muertos. Recordemos que el 19 de este mes mataron 40 más. Ahí van 70 y están en tregua. Entonces, es poco lo que la esperanza puede mantenerse cuando por cualquier simple altercado hay un par de cañoneos y los muertos se cuentan por decenas. Y esos, a diferencia de los otros, ni tienen nombre, ni tienen nadie que pida los cadáveres. En Brasil, ¿qué decir? Brasil uno ni sabe cómo abordar el desenlace o el comienzo de una operación policial en las favelas de Río. Esa que a veces idealiza la progresía como escenarios en los cuales se puede hacer turismo y todo eso. Bueno, pues 64 muertos y contando, civiles desde luego. Cuando hay 64 muertos, le acabo de decir que en Gaza hubo 30 y están en guerra. Y en Brasil, que es una democracia, están en paz, hubo 64. Es una situación tensa que pone los ojos sobre la necesidad de regular y de ser firmes con este fenómeno de la droga. Nelson, con relación a eso que señalas de cómo serán las elecciones de medio término, para muestra este botón, ayer en el Senado norteamericano, con 47 votos demócratas y 3 republicanos, se votó a favor de revocar los aranceles que el presidente Trump había puesto a Brasil. O sea, fue una iniciativa demócrata. Claro, eso se va a caer en la Cámara de los Representantes por la composición, digamos, de la matrícula. Pero si el resultado fuera diferente de esa composición de la matrícula, quizás en situaciones así veríamos que no tan simple la tuviera el presidente Trump en materia de... ¿Perdón?
Bueno, eso es un tema de ellos. Yo ni soy ni brasileño ni norteamericano. No voy a caer en ese gancho. En el plano local, en República Dominicana, pues finalmente, a casi 100 días, fue remitida al Poder Ejecutivo la ley de residuos sólidos. La ley que nadie, que inexplicablemente se quedó en el escritorio del presidente del Senado, finalmente, según su sistema, fue remitido al Poder Ejecutivo. Habrá que ver la fecha de entrada de ese acuse para, a partir de esa fecha de entrada, contarle 5 días al presidente de la República para saber qué hará con esa ley. Si la revocará, si la devolverá o si la promulgará. Y con relación a los efectos de la tormenta Melissa, que estaremos hablando aquí desde luego con el tema de su impacto en Jamaica y Cuba, pero en el plano local ya se ha empezado, y es natural y siempre ha sido así, a decodificar en una clave política el manejo de la misma. En el día de ayer, el secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, ex administrador de Banco Agrícola y ex legislador, cuestionó las estadísticas suministradas el lunes por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, diciendo que esas estadísticas no se compadecen con la realidad. En ese sentido, pues ahí está un poco servida la discusión e indicará por dónde va la tónica, porque recuérdense que detrás de la identificación de los costeos viene también la movilización de recursos para solventar eso, y ahí es que realmente se determinan las cosas. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días, Nelson. Buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Vengo hoy con la primera tarea de dar las gracias a Raniero Casoni, consultor político, escritor, por invitarme ayer a la presentación de su libro, que tengo acá, Todo es Política, o la seguimos negando. Raniero me honró además con la invitación para que moderara ayer una interesante conversación con Edgar Gutiérrez y también con Yago de Marta. Ambos son destacados consultores políticos, trabajan en múltiples países de América Latina, y yo estoy realmente agradecida con Raniero por invitarme a ser parte de ese día tan especial para él, para toda su familia, una interesantísima representación de distintas personas, de distintos partidos políticos de la República Dominicana, y eso yo creo que es algo que hay que celebrar. Me gusta el prólogo y me gusta la introducción de Raniero en sus agradecimientos y en su dedicatoria final, cuando dice que la democracia prácticamente no debe darse nunca por sentada, que es un trabajo diario. Ayer en la conversación mencionábamos los datos de aquellos que han respondido al Latinobarómetro, si no me equivoco, es esa encuesta que dicen que bueno, que no importa si es democracia o no, pero que me resuelvan mis problemas. Y en parte de la reflexión mencionábamos la lógica de que, bueno, uno casi nunca se sienta a observar el piso por el que camina, porque a fin de cuentas siempre está allí. Ahora, cuando ese piso empieza a presentar grietas, ese piso empieza a desmoronarse, pues entonces hay problemas. Y vaya que cuesta reconstruirlo. Raniero, y voy a citar parte de sus palabras, dice finalmente que la libertad y la democracia son conquistas que deben renovarse cada día. Dice, entrego estas páginas como tributo a mi país. Raniero es venezolano, compartimos gentilicio y también corazón con República Dominicana. Y dice, y como recordatorio de que la política solo tiene sentido cuando honra lo humano y abre caminos de justicia y de encuentro. Gracias, Raniero, a ti y a tu familia por invitarme a este día, repito, tan especial para ti. Compañeros, las imágenes de Jamaica son muy dolorosas. Es una devastación la que estamos observando a través de los medios de comunicación de ese país, que se están tratando de recuperar, porque también muchos de ellos están sin servicio eléctrico. Más del 75% de las personas en Jamaica con el servicio público de energía están sin luz. De eso hablaremos un poco más adelante, pero hay que esperar todavía los balances, porque cualquier cifra que se dé a horas del impacto de este huracán Melissa, categoría 5, que afectó Jamaica durante 3 horas consecutivas con ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora, pues son absolutamente todavía preliminares. El primer ministro Hoynes, ha declarado zona de catástrofe. Me ha sorprendido además ver que en sus cuentas de redes sociales ha incluso publicado una página
de recaudación de fondos para reconstruir Jamaica. Y no es una cuenta gubernamental, es una organización, al parecer sin fines de lucro, que ha empezado a recaudar fondos para tratar de cubrir en algo la tragedia de Jamaica. Repítame, producción, confírmeme si estas son imágenes en vivo. La que estábamos viendo, si son imágenes en vivo, son imágenes de apoyo, son imágenes de apoyo. Como precedente tenemos al huracán Gilbert, lo hemos mencionado durante estos días, que en 1988 golpeó Jamaica y dejó 49 víctimas fatales. Era un huracán categoría 3. En Cuba ya se empezaron a sentir los efectos de este huracán. Me impresionó el dato de que se habrían movilizado más de 750.000 personas y que ya también la base de Guantánamo está recibiendo los embates de este huracán, que ya pasó primero a categoría 3 y volvió a ser categoría 4. Hago una actualización sobre el dato que mencionaba Federico de Gaza, y es que los ataques de Israel en respuesta a un ataque inicial de Hamas oscilan en, ya son 100 muertos, 35 de ellos son niños. Entonces esa fina rayita, ese fino hilo con el que estaba sostenido la paz, pues lamentablemente ya se ha roto. Hoy se cumple un año de la Dana en Valencia. Un año. 237 personas fallecieron, y cuando usted entra y ve lo que opina la gente en ese país, piden la mayoría 3 cosas. Piden recuerdo, piden justicia, pero también piden reparación. Después de una catástrofe de esa índole y de una serie de malos manejos desde el punto de vista administrativo, se destaca como uno de los datos más relevantes, después por supuesto de mencionar el dato fatal de víctimas y lo que ha costado la reconstrucción de Valencia, que hay 0 dimisiones. 0 dimisiones, nadie renuncia, nadie asume, a nadie le gusta no solamente no dar la cara, sino decir con humildad a las familias de las víctimas: lo menos que yo puedo hacer por no hacer es retirarme y asumir las consecuencias. Suena parecido a algo por acá. Suena parecido al evento del Jet Set, que dejó más. 236, pues es casi el mismo número. 236 víctimas. Más los huérfanos. Más los huérfanos, más los heridos en República Dominicana por el Jet Set. En la Dana en Valencia, 237 personas murieron. Hay una constante, la indolencia. Hay una constante, la irresponsabilidad. Hay una constante, el caradurismo. Allá de la política, aquí de una parte de los que están supuestos a hacer justicia y de los que lamentablemente han podido, aún también en la tragedia, asumir una posición, creo yo, mucho más digna. Buen día, Yuri. Buenos días, compañeros. Pues así es, vamos a compartir algunas imágenes previas a la ampliación de esta información que tenemos con ustedes, justamente de todo lo que ha pasado. Me uno a todo lo que dice Catherine sobre las consecuencias de la Dana. En República Dominicana no es distinto, todavía no hay consecuencias por la explosión de San Cristóbal. También. Resulta que cuando hay políticos de por medio, las consecuencias como que se ausentan. En República Dominicana hay temas sumamente importantes que ocurrieron hace tiempo y no se vislumbran consecuencias para ellos. A propósito de estas imágenes, quiero ver si producción nos comparte lo que pasó ayer en Jamaica, Cuba, Florida. En la Florida hubo también una situación de inundaciones en la zona de Boca de Ratón, en la Florida, que también ha sido sumamente lamentable. Vamos a ver, esas son imágenes de Florida ayer, en la zona de Boca de Ratón. Ojalá puedan poner las de Jamaica, que ha sido declarado como zona de catástrofe, exacto, por el primer ministro. Dice que tardarán años para poder recuperar la destrucción de Jamaica. Hay ciudades completas sin electricidad y con casi todas las casas destruidas. Carreteras por donde no se puede cruzar porque los escombros de las casas derrumbadas impiden siquiera que pase una persona caminando, con el tendido eléctrico en el suelo, con vehículos boca arriba, así como ustedes están viendo una situación de completo desastre. Ya habían dicho
que si entraba Melissa en grado 5 y tocaba suelo jamaiquino con esa intensidad, pues las consecuencias podrían ser devastadoras y efectivamente así fueron. Hay que sentirse bendecido de que en República Dominicana en los últimos años todos los huracanes hayan tomado un desvío, por la razón que sea, por el clima, por la situación de la temperatura del agua, por el viento, los famosos vientos alisios, porque el manto de la Virgen de la Altagracia nos cuide de una manera especial, eso sí es. Por la razón que sea, imagínense República Dominicana recibiendo un ciclón categoría 5 y la gente se queja cuando no viene porque le dejan los sancochos y el romo listo. Hay que tener conciencia, hay que educar en ciudadanía. Hoy Jamaica conoce el resultado de no dejarle el sancocho ni el romo listo y el resultado va a costar repararlo cientos de miles de millones de dólares. No así es el caso de República Dominicana, que milagrosamente logró sortear la presencia de este huracán por el Caribe. Ya se habla, según los especialistas, de que el daño en el Caribe de Melissa o su paso en cuanto a la intensidad y la velocidad supera al ciclón David, Federico y George. Faltará tiempo para determinar si hay otros que ha superado, pero sin duda que su daño es importante. Hay acercamiento con Cuba también. A ese país no le falta un problema más, igual que Haití, solo que aquel tiene un gobierno y es un gobierno de fuerza. Es una situación que no se puede ni comparar con la democracia que decía Catherine ahorita, que se trabaja todos los días. Así es, la democracia es como el amor, que es un trabajo diario. La que regala matica. Hay que regar la matica, pero esa matica hay que regarla entre todos. La sociedad tiene que trabajar todos los días para no perder la democracia, cueste lo que cueste. Y en Cuba eso hace mucho que se perdió. Hay generaciones que ya murieron sin ver libertad y otras que nacieron en dictadura y probablemente morirán en dictadura también, o sea que no conocerán la libertad nunca. En Cuba están apresando a las personas que tocaron cacerola la semana pasada por el tema de los apagones y la falta de comida. Hay una decisión gubernamental, dice que es de justicia de Estado, de darle 6 meses de prisión a todo el que salió a la calle y tocó una cacerola. Imagínense ustedes cuál es el precio de la libertad. Y luego de que están ahí, no les dan comida, no ven agua, los golpean, los torturan. Y eso vive Cuba. Y encima de todo eso ahora lo va a visitar Melissa. Y ya ha entrado con ciertas inundaciones. De ahí pasamos a lo que pasó ayer en Brasil. Ha sido anecdótico lo de Brasil. Hay 64 muertos delincuentes o presuntos delincuentes y 2 policías que cayeron en esta operación contra el Comando Vermelho, el grupo criminal supuestamente vinculado al narcotráfico más grande de Brasil, según han dicho las autoridades. Este fue un acto que se planeó, dicen las autoridades, en secreto durante mucho tiempo. Se utilizaron 2.500 efectivos, 2.500 policías especializados para poder darle un golpe al narcotráfico que ya, a diferencia de que muchos dicen que en República Dominicana hay carteles, que no los hay, porque un cartel te sitia una provincia. En Brasil, en Río de Janeiro, hay ciudades completas que la manejan estos carteles. No podía ni entrar la policía y ayer se dio finalmente la operación que habían planeado, dicen ellos, que por meses esto estuvo centrado en las favelas del complejo de Alemão y Pena, liderada por el gobierno. Lamentablemente murieron 66 personas, entre ellos 2 policías, pero este es el resultado. Respecto a los huracanes, quiero que producción nos ponga el tuit del señor Gustavo Petro, de antes de ayer. Gustavo Petro, que yo creo que a Gustavo Petro no le funciona, les iba a decir, no tiene un consejo de Sanedrines, pero ¿para qué? Eso no le funciona a ese hombre, porque yo creo que bajo los efectos de su gobernabilidad, de manera literal, el señor Gustavo Petro no comprende de razón. Y ha dicho que los huracanes, pero de una manera, no sé si él conoce la ironía, de verdad, pero sinceramente Petro está mal de la cabeza. El señor Gustavo Petro, míralo aquí, Kelvin, este es el tuit,
ha dicho que los huracanes evaden el Caribe. No, que son los que defienden el Caribe. Sí, pero él pone literalmente huracanes que evaden el Caribe. O sea, que los huracanes voluntariamente deciden ir a otro lugar, al Golfo de México, llegar a otros países, pero no pasar, por ejemplo, por República Dominicana. O sea, que los huracanes tienen la particularidad de pensar, de sentir y de decidir en la lógica fumada del señor Gustavo Petro, en ese sentido de inconsciencia que él entra por momentos, no sé si sale, porque cada vez que el señor Gustavo Petro, mírenlo, hay huracanes que defienden el Caribe, qué barbaridad. Esto es a una noticia de Telesur que decía que el huracán Melissa llegaba a Jamaica y se esperaba que impactara como una tormenta catastrófica, la más fuerte que habría golpeado la isla. O sea que de huracán podría haber impactado como tormenta, pero catastrófica igualmente. Y entonces él decía huracanes que defienden el Caribe. Yo creo que eso no necesitaría un análisis, simplemente decir que a Colombia le falta todavía ¿cuánto? Un año y tanto para las elecciones, que hay que rogarle a la Virgen de la Altagracia que protege a República Dominicana, que ese año llegue pronto, para que ese país empiece por lo menos a tener un gobernante sensato. Dime, Fede. A mí lo único que me sorprende de ese tuit es que él ahí no mencionó a García Márquez o a 100 años de soledad. Porque No, no tiene en la todo lo capacidad. menciona, No, en no, todo pero- lo menciona, esa es su muletilla. Sí, es una manera de él, de que la gente crea que Eso es lo único sorprendente en ese tuit. el señor Gustavo Petro se esfuerza en que la gente piense que él tiene algún tipo de lectura, que no dudo que la tenga. No sé si la emplea, en los tweets al menos yo creo que le falta un poco, no la emplea. Hay que mencionar la acción de la CISALRIL de esta semana, del día de ayer. Hay un documento que ha emitido la CISALRIL donde todo lo que expone la CISALRIL hay que tomarlo como una acción valiente. Hay organizaciones de administradoras de riesgos de salud que deberían estar involucradas en un caso similar al de SENASA. Se trafican con los pacientes, con los clientes, los usuarios, sin permiso de los usuarios. Sin duda que para que esto se dé tiene que haber complicidad a lo interno de algunas organizaciones gubernamentales. Se ha multado de una manera ejemplar a 3 ARS, lo ha hecho la CISALRIL, y para quienes se preguntan cuál es la labor de este órgano, pues es un órgano rector. De las tantas instituciones que probablemente lo hacen bien, hay muchas que no lo hacen bien y no saben lo que es ese significado, y inclusive algunas que vienen de la sociedad civil y quieren cobijarse bajo un sombrero de transparencia y simplemente son parte de lo mismo que venían combatiendo. En el caso de la CISALRIL es distinto. Ha sancionado de manera ejemplar a 3 ARS que tenían actividades o tienen actividades cuando menos irregulares, por decirlo de buena manera. Ahora entendemos nosotros que luego de todo lo que ha hecho la CISALRIL es momento de que las autoridades de justicia intervengan y eliminen o detengan prácticas que son lesivas, que podrían tomarse inclusive como delincuenciales y que van en detrimento de la población que consume servicio de salud, que es prácticamente la población completa. Me refiero a estas ARS que ayer en un documento que ha emitido la CISALRIL les ha sancionado duramente cientos de millones de pesos en multa, pero resulta que si ellos trafican con la membresía de miles de pacientes sin su autorización, ganan miles de millones de pesos de los fondos de las ARS y las multas son de cientos de millones, todavía con la diferencia les pasa como los corruptos. Si se roban miles de millones y le hacen acuerdos por mucho menos de la cantidad que se robaron, todavía sigue siendo un negocio. O sea, que nos falta todavía intervenir. Vamos a las portadas. Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país tras la mirada de CDN y el Caribe. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos a iniciar de inmediato este segmento con informaciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y su disertación en el acto conmemorativo por el 78 aniversario de esa institución. En temas de justicia, República Dominicana logra el mayor índice de derecho o del Estado de Derecho.
Nos vamos también hasta Santiago de los Caballeros, donde el área con mayor dinamismo fue el consumo de bienes y servicios, con 3.988 millones de pesos. Esto lo ha revelado Leonardo Aguilera, presidente del Banco de Reservas. Y cerramos las notas en portada de El Caribe con las pérdidas humanas y los daños cuantiosos que ha dejado en Jamaica el paso del poderoso huracán Melissa. Vamos ahora a hablar de deportes en la contraportada del Caribe, y anoche el equipo de Toronto venció a los Dodgers de Los Ángeles al igualar la serie mundial del béisbol de Grandes Ligas. Están 2-2. Les invitamos ahora a que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones, como esta de un hombre que era buscado por la presunta negociación de una menor con fines de explotación sexual. En otra información que compartimos en CDN Digital, ampliamos sobre la distinción al artista dominicano Juan Luis Guerra, reconocido como Patrimonio Musical y Poético de República Dominicana. Y cerramos en Corea del Norte, donde fue probado un misil de crucero. Esto ocurre un día antes de la visita de Donald Trump a Corea del Sur. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos que también adquiera un ejemplar impreso del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Al parecer, como se había pronosticado, las lluvias comienzan a ceder en territorio dominicano, no necesariamente en la región sur, pero sí, no esperen sol por estos días. Jim Suriel y el reporte del clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Melissa ha seguido tocando tierra, esta vez lo ha hecho en el oriente de Cuba con categoría 4 y ya ha empezado a perder intensidad y se convertirá en huracán categoría 3 ya en las próximas horas para desplazarse hacia Bahamas, donde también descenderá hasta ser un huracán categoría 2. Sin embargo, este sistema atmosférico sigue aportando precipitaciones en Jamaica, también lo está haciendo en Haití, luego de haber impactado en el suroeste jamaiquino con categoría 5 y vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora. Transitó en una zona muy caliente que le permitió intensificarse antes de tocar tierra. Y veremos a Melissa todavía incidiendo con fuertes ráfagas en el este de Cuba, y durante las próximas 24 horas los efectos indirectos se mantendrán en República Dominicana. Ahora en el transcurso de la mañana veremos algunos fragmentos nubosos ubicados hacia el sur, suroeste, cordillera central y hacia la zona fronteriza, desarrollando algunas precipitaciones moderadas con descargas eléctricas. Esto se debe a que la amplia circulación de Melissa todavía está generando abundante humedad y nubosidad en aguas del Mar Caribe. Pero vamos a ver dónde estará Melissa esta tarde, porque tendremos un ingrediente adicional: ráfagas de viento en gran parte de República Dominicana. Esto debido a que ya el fenómeno atmosférico estará ubicado sobre Bahamas y la amplia circulación también se encontrará sobre el territorio nacional, generando un flujo de vientos desde el sur y desde el suroeste. Por lo tanto, tendremos ráfagas significativas, sobre todo en República Dominicana en el norte, noroeste, zona fronteriza, cordillera central, también hacia el noreste de nuestro país. En ocasiones, también en las próximas horas, hacia el sur podrían ocurrir algunas ráfagas de viento. Y la cola de Melissa seguirá con nosotros, aportando más lluvias en Haití, más lluvias en Cuba, algunas precipitaciones en Jamaica y en República Dominicana. Efectos indirectos asociados con este huracán, y por lo tanto podrían desarrollarse más precipitaciones hacia la mitad sur del territorio nacional.
Algunas inundaciones repentinas podrían ocurrir en el sureste, en el sur y hacia el suroeste, donde estarán desarrollándose las mayores precipitaciones con descargas eléctricas. Mañana este sistema se moverá más al norte y por lo tanto aumentarán las lluvias hacia la región del Cibao. Por lo tanto, debemos estar muy atentos en gran parte de nuestro país porque hay más sistemas meteorológicos que estarán acercándose durante los próximos días hasta República Dominicana. Una vaguada, un frente frío, generando así también más precipitaciones el viernes, y para el sábado se acercará una nueva onda tropical a la región caribeña. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bien, se escuchó bien allí, va a seguir lloviendo en alguna parte del país todavía hasta el viernes. Y ya menciona una onda tropical el sábado. A ver cómo nos trata este último tramo de la temporada ciclónica. A la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Por aquí en Facebook Live hay mucha gente conectada. A ver, voy a tomar un poquitico de agua mientras van saliendo en pantalla. Ahí está Cristian Segura. Hola, Cristian. Saludos para ti. Dice, bendecido miércoles, que Dios y el Espíritu Santo acompañen el día en mi equipo de periodistas de la mañana. Gracias, Cristian. Dominga Mateo. Buenos días para ese gran equipo de periodistas de CDN. El presidente tiene la solución de resolver los problemas de los desagües pluviales de este país. Estoy haciendo un esfuerzo, Dominga, para entenderte. Lo necesitamos. Sacar todos esos presos delincuentes, nada más uno manteniéndolo. Estoy de acuerdo sin ganarse nada, todos los días con un pico y una pala. Voy a hacer para que sea sinvergüenza. Gracias, Dominga. En parte estamos de acuerdo. Hay algunos, tú le dices, ¿cómo es? A esos presos delincuentes, en el lenguaje políticamente correcto, es a los privados de libertad. Internos. Algunos están haciendo servicio limpiando maleza en las montañas. Ahí deberíamos traer a Roberto Santana, a ver en qué ha quedado eso. Además, bueno, ahora es director de prisiones, ¿no? Sí. Pero eso va para el Ministerio de Justicia. Claro, pero hay que ver cómo... A lo mejor él va para allá. Hay un reportaje hoy en el Caribe de las condiciones de los enfermos mentales que están internos. Hay 331 contabilizados por la defensa pública. Y ahí se ponen peor. Ahí empeoran ellos. Pero pues, la idea, eso se usaba una vez en los tiempos de Trujillo. Trabajo forzado. Claro. Trabajo forzado. Trabajos públicos. Tú lo veías chapeando en la pista, los presos. Trabajo comunitario le ponían. Sí, con un guardia vigilante. Pintaban, lavaban pupitres, limpiaban escuelas, chapeaban las zonas de área verde de la carretera, de los parques. No era malo, Trujillo no era del todo malo, ¿eh? No, porque el que salía corriendo... Va a tomar café. Porque el que salía corriendo le daban un tiro, no hay problema. ¿Cómo era? Operación de fuga. Pero sin correr también se lo daba. Sí, pero hay cosas que se podían rescatar. Bueno, pues seguimos por aquí. Aquí está también Jacqueline Pérez. Buenos días, bendiciones desde Atomayor. Dominga Mateo, gracias por estar allí. Ya te estaba leyendo. Bueno, ya le está mandando un mensaje al presidente. Lea eso, presidente. A ver qué piensa usted. Johnny Díaz, buenos días, Catherine. Pedirte el favor de felicitarme. Estoy de cumpleaños. Johnny, qué bueno. Qué bueno, que sean muchos más. Bendiciones para ti. Pásala bien, Johnny Díaz. Debió mandar una foto. Sí, debió tirar más fotos. Debió mandar una foto. Mándala ahí. Kelvin, ponle el teléfono para que aunque sea final del programa saludemos a Johnny, que siempre nos escribe también aquí en la plataforma de Facebook Live. Está por acá, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, Josie Martínez. También Francisco Marte, que dice suelos saturados y bolsillos saturados por los préstamos. Por cierto, en la próxima parte tendremos a Raúl Ovalle, economista, para abordar varios temas en ese sentido. Mira, esa amiga del 14 siempre nos habla de la luz, del metro. Clásico. Ayer la UPRED dio una explicación de por qué algunos de las columnas del metro estaban tirando agua para arriba. Como un bebedero. Como un bebedero. Ellos dijeron que había un pequeño detalle. Que una tubería. Una tubería de esa para el cableado, que debió ir tapada arriba, la dejaron tapada, entonces el agua entraba por la tubería
Ajá. Parece que llegaba abajo y volvía y subía, pero no subía hasta arriba, sino subía por los lados. Y bonita se parece. Y bonita que se ve. Un bebé orinando parecía. Pongan ese ¿Tú viste videito? el chorrito? Una cosa tan simpática, tierna. Pero ojo, detalles. Así hay una canción de Roberto Carlos. En estos días era, incluso ahora, una cascada también hermosa. Claro, que salía del medio. Que siguen saliendo en estos días. De una de las columnas, sí. De la columna. Entonces, son detalles, dice la OPRE, pero ojo, atiendan a los detalles. Pero es bueno, aunque ya Abinader hizo su primer recorrido, está en transmisión de prueba. Nada. ¿Pero la fuente o la columna? ¿Eh? ¿Qué es lo que está en No, prueba? ¿El metro o la fuente? El metro. El metro. No, Porque eso es bueno. La fuente está en prueba también. Y eso es para Sí. los estudiantes de arquitectura. La fuente que eso bota da, agua. eso da. Eso da un estudio. Un estudio y un seminario. Eso va. Sí, y para los estudiantes El de asunto, política da otro. sí, ¿oíste? da otro. Incluso- El Para los asunto estudiantes de es, política te dice todo lo que usted no debe hacer con una obra para que después la gente Y no de tenga artes confianza. teatrales Hágalo ahí. también. la pregunta es si para salvar o recuperar la tubería de donde sale la fuente de agua hay que picar la columna también. Bueno, o sea, que si le- yo me ese imagino- si Mira, el le pongan detalle... atención. Hay un punto crítico ahí, en la 27, con la Kennedy, cuando uno baja la pista, donde hay las oficinas grandes de una empresa de embutidos, que eso nunca lo terminan, es un caos. Y le están metiendo una máquina grande, concreto, a las bases. El hijo mío me explicó que estaban reforzando la base con concreto. Yo, Y pero hay que ¿cómo? reforzar a lo que está hecho. Eso le decía yo al hijo mío, pero ven acá, si eso está hecho, no, le están metiendo concreto, una máquina alta así. Bueno, que me expliquen eso. Ahí mismito, en ese trébol de la 27, cuando uno baja, que nunca lo terminan, eso es un infierno para tú salir Claro. de la 27 oeste a la autopista. Es un lío, pero ¿por qué están reforzando con concreto esas bases del muro? Y el 9. El 9 sigue su Y el agitado 9. curso. Antes del 2028. Se está avanzando mucho, yo creo que es un peatonal ¿El 9? que van a hacer. No, un peatonal. Bueno, señores, tenemos mucha gente conectada. Gracias, Yossi, gracias, Alan, Josefina, un abrazo para ti de San Pedro de Macorís, Aris Leida también, abrazos para ti, Delio Samuel Marmolejos Frica, J. Alonso, buenos días de Miami, Florida, Jamaica y Cuba necesitan de nuestras oraciones, estamos totalmente de acuerdo. Un abrazo para todos los que se conectan, 7:55. Bueno, con relación a la tormenta Melissa, de sus efectos en el país, el Centro de Operaciones de Emergencias reiteró el llamado a la población en general a mantenerse atentos a los informes emitidos por las autoridades de socorro debido a las lluvias que la tormenta provocará y que seguirá incidiendo sobre el país. De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología, durante el transcurso de esta semana los aguaceros seguirán registrándose sobre todo el país. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene alerta roja para la provincia de Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. Alerta amarilla para San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Asua, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Monteplata, San Juan y Montecristi. Alerta verde para Monseñor, Noel, San Pedro Macorís, provincia de Duarte, en especial el Bajo Yuna, La Romana, Atomayor, de Altagracia, El Ceibo, Santiago Rodríguez y Samaná. El día de hoy, especialmente en la tarde, noche y la madrugada, recibiremos en el Gran Santo Domingo precipitaciones moderadas, siendo puntualmente fuertes de manera intermitente. Estas también se van a presentar en San Cristóbal y las más significativas en cuanto a acumulado se refiere se van a mantener en las provincias de Pedernales, Barahona, Independencia. También se esperan algunas lluvias significativas en Asua. De acuerdo con las informaciones oficiales, el próximo jueves y viernes se sentirán las precipitaciones con mayor intensidad en las provincias del noroeste, entre ellas Santiago Rodríguez y Dajabón. En el mismo orden también de la tormenta, legisladores de la oposición rechazaron la posibilidad de que el gobierno solicite al Congreso la declaratoria de estado de emergencia debido a los daños provocados por las lluvias del ahora huracán Melissa. Sin embargo, representantes de las provincias afectadas favorecen la solicitud a fin de agilizar la ayuda necesaria. Yaril Calcaño tiene la historia. Legisladores de los principales partidos de oposición sostienen que una declaratoria general de emergencia sería innecesaria y que en todo caso solo debería contemplar las provincias donde se han producido los mayores daños. Argumentan que una medida amplia abriría espacio a discrecionalidades en el uso de los fondos públicos
en momentos en que el país demanda mayor transparencia en el manejo de los recursos. Cuando se activa este mecanismo de estado de excepción, lo que pasa es que se aceleran algunos procesos y pueden aprovecharse para algunos actos de corrupción, y con eso hay que tener cuidado. Definitivamente el gobierno se acostumbró a gobernar en estado de emergencia. En este caso creo que no es necesario. La emergencia para ellos aparentemente es que llegó diciembre y tienen mucho dinero del presupuesto sin ejecutar y quieren empezar a moverlo de una institución a otra sin pasar por el Congreso. Quieren seguir haciendo compras directas y quieren no rendir cuentas al primer poder del Estado. Porque a veces se entiende que cuando se habla de que hay un estado de exención es que ya ese estado de excepción autorizó a que no se cumpla con los procedimientos de la ley de compras y contrataciones, y eso no es así. Ya eso es una decisión que se toma en otro evento. Es decir, el estado de excepción lo que busca es presentar precisamente. Por su lado, legisladores oficialistas y representantes de provincias, aún bajo alerta roja, insisten en que la situación requiere una respuesta rápida, por lo que respaldan que sus demarcaciones sean declaradas en emergencia. Mi provincia es una provincia pobre, realmente la gente vive del día a día, con 7 días de lluvia hay que estar dándole asistencia a nuestra gente, y si sigue lloviendo vamos a tener problemas serios, no solamente en las viviendas, sino en la infraestructura, en nuestras calles del municipio de Santa Cruz de Barahona. Y en la agricultura hay daños allá arriba, en el café, en lo que es la zona alta de Los Bolos, El Manier, Ángel Félix, Sabana Real. Ha llovido bastante y entonces ya la producción de café estaba, entonces todavía la parte agrícola no ha hecho el levantamiento definitivo porque está esperando que termine las aguas porque ya sigue lloviendo. El gobierno espera completar el levantamiento de los daños causados por el fenómeno atmosférico antes de decidir si enviará o no la solicitud al Congreso. Las situaciones que se están dando ameritan que se haga, pero vamos a esperar que el gobierno haga la evaluación correspondiente y que se vean cuáles y cuántos son los daños, y si no se puede resolver de una manera normal, pues entonces la declaratoria la estaríamos acogiendo. Un estado de emergencia permitiría al Poder Ejecutivo acelerar los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios dirigidos a atender las zonas afectadas. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ese tema lo montaron algunos legisladores oficialistas de que están dispuestos de que se lo pidan a aprobar un estado de emergencia. ¿Lo poniendo adelante? Sí, no sé por qué, porque Abinader, el presidente de la República, dijo, le hicieron la pregunta y dice, bueno, vamos a esperar la información completa de los daños para ver si es necesario. Pero Magín Díaz, el ministro de Hacienda, dijo que hay recursos suficientes para atender esta situación. Atención con eso de los estados de emergencia, porque si bien compras y contrataciones dice que deben cumplirse, aunque a posteriori, todos los pasos para una licitación, en esos estados de emergencia se ha demostrado, se meten muchas cosas de contrabando. Entonces, no creo necesario que se declare un estado de emergencia así por así. Además, yo no sé si los daños han sido tan cuantiosos, porque yo vi un informe de la Junta Agroempresarial Dominicana saludando esa lluvia, porque han posibilitado la siembra de algunos cultivos. No soy agricultor, no sé bien, pero la JAT, así se llama, mencionó algunos de esos cultivos que se aprovecharon y se sembraron. Aquí entrevistamos a Salazar de Její, es así, ¿verdad? Sí, señor. Y él nos hablaba de lo que significaba en la generación hidroeléctrica todo el agua que han acumulado esas presas. Están algunas en su máximo nivel, pero así alguna gran cosa que las presas estén llenas. El amigo Fellito Suberví de la CAS no se va a quejar que higüey, aguacate, etcétera, etcétera. Entonces esas son cuestiones positivas que yo no veo razones. Incluso en la semanal del lunes hubo profusión de aplausos. Se estaban aplaudiendo ellos mismos, los alcaldes del Gran Santo Domingo, por el buen trabajo que hicieron. De lo bien que lo hicieron. Lo bien que se lo hicieron, que se la estaban comiendo. Carolina dice, explicó su receta de por qué no hubo inundaciones. Claro, alcaldesa, no hubo inundaciones catastróficas, pero la capital y los puntos críticos estuvieron inundados. Entonces, si los alcaldes están aplaudiendo, si la Junta Agroempresarial dice que se ha aprovechado para esta siembra, si las presas que cogieron agua dicen que eso ha sido muy favorable, ¿para qué instalar el asunto
de una declaratoria de emergencia. Además, este país no puede ser tan frágil que ante cada situación habrá que declarar una emergencia. Lo dejo de ese tamaño, pero fueron los legisladores oficialistas que dijeron aquí estamos esperando la declaratoria de emergencia. Fue una cortesía entonces, como el día que se debatía el tema de la Constitución. ¿Qué fue lo que dijeron? Si él quiere, incluimos otras cosas también. O sea, digamos que son... Hay otra palabra para definir eso. Sí, conversaciones de cortesía de los legisladores. O sea que presidente cuando usted quiera, eso es lo que ellos quieren decir. O sea, estamos prestos para... Cuando usted baje el dedo, nosotros hacer lo que usted diga. No sé, pero eso es pareciera... parte... Perdón, No, dime. Que pareciera como cuando uno está construyendo un guión. A mí lo que me preocupa de este guión es algo que ocurrió incluso previo a que los legisladores lo empezaran a mencionar. ¿De dónde sale la idea del decreto de emergencia? ¿Quién le dijo a ellos que hay idea de hacer un ¿De dónde sale lo del decreto de emergencia? Hay que ver quién se lo dijo a los legisladores. No. Eso es dándole idea, Abinader. ¿Pero quién dio la idea? Quizás se lo dieron a ellos la idea. No Quizás sé, el periodista que hizo la pregunta. ¿Será? No. Bueno, también podía ser. Eso es lo que yo estoy pensando. De eso nosotros O que le dijeron que hiciera la pregunta. Pero mira, a Abinader le hicieron la pregunta. Que viene de la nada. Y en el Senado también le Entonces, dijeron en el Senado también que se de la estarían nada. dispuestos a declarar una Pero emergencia. fíjate que tuvieron la genial idea ambas cámaras sin que nadie se lo dijera. O sea, qué coincidencia, pero bien. Hay cosas buenas que aportarle a Melissa también. La realidad es que en su naturaleza, el estado de emergencia es la respuesta oficial ante una catástrofe. Una cosa va aparejada de la otra. Si la segunda no sucede, la primera no se necesita. Entonces, como dice Nelson, o sea, si todo está muy bien, si las cañadas funcionaron muy bien, si las inundaciones fueron manejables, si gracias a Dios no hubo muchas víctimas fatales, apenas 2, y puntuales, y se sabe que fueron accidentes, entonces ¿cuál es la necesidad? O por lo menos, y es legítima la preocupación de la oposición, de generalizar un estado de emergencia. Tienen tiempito que no declaran un estado de no emergencia. podemos comparar los impactos, ni también las zonas a nivel digamos, de criterios económicos de donde se dieron esos impactos. No es lo mismo decir que se inundó el Gran Santo Domingo a que se inundó Pedernales, que es donde hay pobreza extrema, por ejemplo, o Elías Piña. Los cafeteros de Barahona, con toda la razón, están diciendo que el café en Cereza se le cayó, y ni hablar de las flores de la segunda cosecha probablemente. Entonces, ahí hay un hecho real. Ahora, lo que no se puede hacer es festinar ese proceso. Si al final se va a ir allá, tiene que ser sobre la base de elementos, de diagnósticos incontestables, medibles y verificables. Mira, no es festinar simplemente así, porque como tú decías, Yulisa, no podemos agotar, como su nombre lo dice, emergencia o excepción. No son estados para utilizarlo como herramientas ordinarias en la gestión de riesgo, sino extraordinarias. El tiempo, el resultado de cada actividad de desastre marca si hay necesidad o no de una declaratoria de emergencia. Ayer hablaba, a propósito de lo que dices de la gente del café de Barahona, hablaba con el director regional de Agricultura en la zona sur. Él tiene asiento en Barahona y Pedernales. Le preguntaba justamente sobre el tema del café y me sorprendió que me dijera que no había situación lamentable en Barahona ni en Pedernales y en la zona sur a nivel agrícola. Le pregunté específicamente del café y me dijo, pero son zonas parceleras muy pequeñas. No hay tal destrucción en la agricultura, es focalizado. No hay tal destrucción de agricultura en la zona sur del país, decía el director regional de Agricultura. Me pareció... me sorprendió porque te habla de que no hay un discurso clientelar, no hay un discurso de dispendio, al menos en la generalidad de las autoridades, porque se ha dicho que 36,000 y tantas tareas de tierra sembradas se dañaron y que hay más de 1.600 millones de pesos que se echaron a perder en producción y infraestructura agrícola. Pero qué bueno escuchar, se pudo haber metido todo ahí, se pudo haber dicho hay una destrucción total en el sur, en el norte, en el este, en el oeste. Sin embargo, hablando focalizadamente, dice el mismo Ministerio de Agricultura a través de este director regional, no hay tal devastación en la zona sur. Cuando le pregunté justamente de eso, o sea,
que quizás es extemporáneo de los legisladores oficialistas hablar de una declaratoria de emergencia, porque se podría hablar de puntos focalizados, quizás en los Alcarrizos hubo una situación de emergencia, entonces tal vez no hay ni que hacer una declaratoria de emergencia general, quizás hay cosas puntuales que se deberán buscar ayuda específica para eso, pero tal vez todavía es temprano para hablar de una declaratoria de emergencia en sentido general. Recuerden que todavía faltan 2 días, según dice meteorología, falta el día de hoy y de mañana por llover importantes cantidades en República Dominicana. El suelo ya está saturado, ya no tiene capacidad freática para absorber agua en esa cantidad. Veamos si hay todavía algún resultado. Quizás todavía es pronto. Hablemos a partir del viernes, del lunes, de cuál es la evaluación que van a hacer las autoridades, pero sin duda que la declaración de emergencia siempre es un tema de debate político en este país, porque no tiene que ver necesariamente con el actual presidente o con el anterior, tiene que ver con la historia. En la historia de República Dominicana, las declaratorias de emergencia han servido para hacer muchas travesuras y la gente todavía tiene eso en el inconsciente histórico. Mire, Federico decía que la declaratoria de emergencia debería ser la respuesta oficial del gobierno ante la catástrofe y por supuesto que debería ser así. En República Dominicana y en los países de este hemisferio, no solamente la administración del presidente Abinader, se han acostumbrado y han tenido como clave de acción gobernar en la urgencia. La pregunta es si no vale la pena pensar seriamente en un fondo especial de emergencia que existe, pero, pero ¿y en dónde está? ¿Dónde está el recurso? Ese fondo especial de emergencia, ¿cuál es la posible distribución? ¿Qué se está haciendo con él? Y además de eso, ¿qué estamos haciendo en materia de obras de gran calado que permitan de una manera u otra mitigar, resistir los efectos de un huracán categoría 5? Es que nos salvamos en tablita. Hay que pensarlo así, nos salvamos en tablita. Vean las imágenes de Jamaica e imagínense un monstruo de esa índole atravesando por el corazón de este país. Que Dios nos proteja. Porque yo no siento que de ninguna manera, yo creo que ningún país está preparado con infraestructura para hacer frente a una monstruosidad como esta. Pero sin duda, la capacidad de respuesta, la capacidad de levantarse, la capacidad de reconstruir con rapidez y de apoyar a las familias que lo necesitan ante una urgencia como esta, debe estar más o menos armada en un país que está en el mismísimo camino de los huracanes. Entonces, hay cosas que uno no comprende. Hay países que han hecho esfuerzos ingentes para tratar de mitigar situaciones con las que tienen que vivir. Ahí está el caso de Japón. ¿Qué puede hacer Japón ante la sismicidad que tiene? Absolutamente nada, contra la naturaleza nada. Pero desde el punto de vista de la respuesta humana, por lo menos que la experiencia sirva para algo y no sirva nada más, como bien señalan mis compañeros, para que cada vez que hay un momento de turbulencia empiecen los recursos a moverse de maneras, yo creo que no tan sanas, para decirlo con la mayor venia posible. Si quieren hacer un decreto de emergencia, lo primero que deberían hacer es un diagnóstico claro. No hay un diagnóstico claro sobre los daños, la cuantificación de los mismos. Solamente he visto al ministro de Agricultura mencionar algunos datos, no he visto a otros ministros dar el detalle, a los gobiernos municipales. Si se quieren presentar planes de emergencia, expliquen con detalle y con prudencia estos son los puntos hacia donde debemos asignar tal y cual cantidad de dinero, y debemos hacerlo así porque si lo hacemos de otra manera, esas personas no van a recibir con celeridad la respuesta. De otra manera, difícil será que cualquier legislador, cualquier ciudadano común le sonría ante la posible declaratoria de una emergencia por un evento tropical que gracias a Dios no nos dio tanto. Mira, hablando de diagnóstico, yo creo que hay que sincerarse, compañero. No sé por qué instalaron el tema. Ustedes inteligentemente descubrieron que al presidente Abinader le preguntaron y también a algunos legisladores le preguntaron y se instala el tema. Ahora bien, en la misma lógica de Cáceres. Dice Agricultura, estima los daños hasta el momento en 1.300 millones de pesos. El cariñito navideño del año pasado era 3.000 millones, ¿verdad?
Sí. En ese caso no sé de cuánto va a ser el cariñito de este año. Queda en la mitad. Es la mitad. Eso mismo decirle, estaba calculando. Decirle, señores cariñosos. El bono a 1000 de educación fueron 2.000 millones. No, y el bono juventud. El bono juventud, Y el de bono febrero, que. 2000 más. Exactamente. Entonces hay muchas cosas Ahí está la de solución. dónde apelar para suplir, en los casos que sean 1.300 millones. Pero una idea genial esa. Claro. Si va a ser otra vez 3.000 millones el cariñito navideño, que lo bajen a la mitad. Bájenlo a la mitad. Señores gobernadores, porque a ellos que se lo dan, a los gobernadores, a los legisladores, a los amigos del partido. Esperen la mitad de la paca. Esperen la mitad de la paca. Me gusta eso de paca. Pero hablando de 1.300 millones, que es lo que ha dicho Agricultura hasta ahora, ¿qué me están hablando de emergencia? Vamos a sincerarnos y vamos a la pausa también. A la pausa. Al presentar el informe de estabilidad financiera de la Nación durante el 2025, el gobernador del Banco Central informó que entre enero y septiembre el Producto Interno Bruto creció un 2.2%, por lo que dijo esperar que la economía retorne gradualmente a su crecimiento potencial en la medida en que se reactive la inversión privada y el gasto de capital del sector público. En América Latina, el crecimiento económico permanece moderado ante un panorama complejo, proyectándose una expansión de 2.4% para el 2025. Estamos concentrados en la modificación presupuestaria para aumentar el gasto de capital, en el presupuesto del próximo año que se está discutiendo en el Congreso, en el plan de financiamiento de este año del gobierno y ahora buscar los recursos para enfrentar el desastre de la tormenta. Albizu destacó que durante este año la inflación se mantuvo dentro del rango meta, la manufactura local creció, las exportaciones ascendieron a 11.600 millones de dólares, al igual que los ingresos por turismo que alcanzaron los 8.500 millones de dólares. Al cierre de septiembre, los activos del sistema financiero crecieron en 11.5% y el patrimonio aumentó en 10.2%. Según el informe, las reservas internacionales se situaron a finales de septiembre en 13.300 millones de dólares, equivalente a 5 meses de importaciones, mientras que de cara al 2026 las autoridades monetarias prevén que la inflación se mantenga entre el 4 y el 1%, brindando espacio para que se apliquen medidas para la recuperación económica. Jonan González, CDN. Ahí estaba el discurso del gobernador del Banco Central ayer, un resumen de los primeros 9 meses y además celebrando el cumpleaños 78 del Banco Central, muchas cifras de la economía. Precisamente de economía vamos a hablar nosotros con Raúl Ovalle. Él es el flamante director de la Escuela de Economía de la Ucamaima, amigo de la casa. Vamos a abordar con él otro tema, como de los bonos soberanos que han estado en la palestra. Con el saludo a Raúl, bueno, perdió el Caribe un articulista, por partida doble, porque Magín era el director de Economía, de la Escuela de Economía y salió, y Raúl entró y también perdió el Caribe 2 articulistas. Pero vi que ganaste uno, que ha dado agua de beber en estos días. No, ese estaba ahí. Volveremos pronto. Raúl, ahí está, 2.2 el crecimiento este año, pero dice el gobernador que hay estabilidad macroeconómica, la inflación baja, remesa, zona franca, turismo. ¿Estamos bien o estamos mal? Creo que aquí habría que ocupar una analogía médica. Tenemos un paciente que efectivamente está atravesando un proceso, si se quiere, viral, atípico, en una desaceleración profunda porque nuestra economía debería de estar creciendo al 5%, que es el crecimiento tendencial, y hablar de un crecimiento a septiembre de 2,2%, pues nos ubica por debajo, menos de la mitad de ese crecimiento. Sin embargo, cuando uno considera en un horizonte temporal más de mediano plazo, los factores estructurales de este paciente, y uno comienza a analizar los flujos de remesa, los flujos de turismo, las exportaciones, la inversión extranjera directa que está en máximos históricos. Entonces uno se da cuenta que esto es algo viral, es algo que eventualmente la economía va a superar. Seguramente el 2026 pues nos espera un inicio de una recuperación que
estamos anticipando, se va a marcar en la segunda mitad de año, pero hay que reconocer que en la coyuntura y que todavía posiblemente un trimestre adicional, sobre todo con lo que ha estado sucediendo, con las lluvias que ha dejado Melissa, los días no laborables tienen un costo para la economía, que eventualmente cuando salgan los datos, pues estará este costo ya registrado, pues hay que reconocer que todavía habría que anticipar una desaceleración posiblemente mayor en la coyuntura. Hacia mediano plazo estamos anticipando una recuperación. Raúl, estamos en el último trimestre del año, arrancando ya. Decíamos en la parte inicial del programa que si estábamos ya muy tarde para poner arbolito o estábamos temprano. Quiero tener tu proyección para lo que queda de este año, las proyecciones que ustedes realizan, más allá del tema del crecimiento, que parece ya estar dado por sentado de que no va a alcanzar el 3%, hay quienes se acercan incluso a la cifra de 2.5%. Para el manejo económico de la gente, para que la gente pueda prepararse para estos próximos 3 meses y cómo va a arrancar 2026, sobre todo viniendo de un año que no ha sido necesariamente el mejor en términos económicos. Yo creo que vale la pena iniciar con las razones que han dado paso a esta desaceleración. Entonces, nuestra economía tiene una interconexión, como todos sabemos, con la economía americana, que venía creciendo en años anteriores por encima de su potencial. En este año, la economía americana se ha desacelerado relativo a las tasas que tenía antes. Por lo tanto, ahí tenemos un primer sospechoso que comienza a explicar por qué esta economía se ha desacelerado. Se dice que por cada punto de crecimiento de Estados Unidos, República Dominicana crece en promedio entre 1,5 y 2. Y cerca de un punto de crecimiento se ha perdido en Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos un primer elemento. En la parte doméstica, las tasas de interés estuvieron durante la primera parte del año, hasta hace aproximadamente 2 o 3 meses, en niveles relativamente elevados. Y eso desincentivó el consumo, fomentando ahorro, pero también la inversión de las empresas. Todo eso redundó a que a nivel macro doméstico tuviésemos una economía que se estuviese desacelerando. Y además el gobierno mantuvo defendiendo una disciplina fiscal, pero a costa de mantener en mínimos históricos la inversión pública. Entonces al final el gobierno tampoco fue una fuente de compensación de esta desaceleración. En lo que resta del año, que hemos estado viendo, un banco central que ha estado reduciendo de manera agresiva las tasas de interés. Esto es algo positivo para los hogares, porque los hogares y la salud financiera de los hogares se ha visto en alguna medida comprometida y se refleja en indicadores de morosidad que han estado en aumento, sobre todo en productos de consumo, vehículos nuevos, las tarjetas de crédito. Todo eso refleja lo que ha estado pasando con los hogares. Parte de eso podrá corregirse en la medida en que la economía vuelva a crecer y, como dije antes, pensamos que hacia 2026 las tasas de interés más bajas van a permitir que se pueda reactivar algo del consumo, algo de la inversión. No creemos que la economía americana continuará desacelerándose hacia el 26. De hecho, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, ya está reduciendo tasas. Se espera que continuarán reduciendo las tasas. Entonces, el factor internacional, de hecho, se va a tornar, no voy a decir exactamente a nuestro favor, pero al menos neutral. No va a continuar contribuyendo a la desaceleración. Y el amigo Magín Díaz, el ministro de Hacienda, pues coherente con sus artículos en la época en la que era articulista del Caribe, una de las primeras medidas que ha tomado ha sido comenzar a elevar la inversión pública y se espera que hacia 2026 esto continúe. Hay que decir que todavía sigue baja. Creo que el cambio que ha anunciado es en la dirección correcta, pero el esfuerzo en términos de inversión pública me luce a mí que debe ser mayor. Entonces, en resumidas cuentas, 2026 lo vemos como un año que no va a ser como en el 25 en términos de desaceleración y que los hogares van a poder tener un respiro. Raúl, el ministro Magín señaló la semana pasada que reconocía que este no era un buen año, que era un año promedio con relación, era bueno con relación a la situación general de Latinoamérica, pero que no era un bueno de acuerdo al potencial, pero que el 26 será un buen año o será mejor, como tú estás señalando. Ahora te pregunto, en ese esquema de la receta de los ingredientes del 2026 que tú has señalado algunos, ¿dónde entra la tasa de cambio? Está 64.30 hoy, ¿eso contribuye a la exportación, a la agilización del comercio o afecta a la importación? ¿Cómo lo vamos a ver el año que viene esto? Mira, la tasa de cambio en República Dominicana se ha depreciado históricamente alrededor de 4%.
Para ponerlo en contexto, eso es como decir que si la tasa de cambio a nivel anual, exacto, inicia un año en 60, de repente concluye el año cerca de 63, 63 y medio. Esa tasa de depreciación de 4% ha sido histórica. Han habido momentos donde de forma coyuntural pues comienza a depreciarse de una manera acelerada, en momentos por política que incorpora o introduce el Banco Central la aprecia. Pero aquí es bueno que la audiencia lo considere así. Hay que separar el miedo del peligro. Tenemos el tipo de cambio como esta variable con la cual asociamos estabilidad macro y pensamos que según su evolución va la economía, porque venimos de un trauma donde la última vez que se depreció de una manera no previsible y de manera muy acelerada, pues la economía estaba atravesando una crisis. Ahí hubo peligro, pero hubo peligro porque en ese momento el país no contaba con reservas internacionales, eran negativas. Hoy tenemos máximos históricos en reservas internacionales del Banco Central. La economía estaba atravesando una crisis macroeconómica enorme. Hoy tenemos niveles de riesgo país en mínimos históricos. El riesgo país es ese retorno adicional que exigen los inversionistas para adquirir nuestra deuda soberana en lugar, por ejemplo, de un bono libre de riesgo como el estadounidense. Recientemente el gobierno acaba de colocar 1,6 billones de dólares y lo hizo con tasas o niveles de rendimiento bastante favorables, justamente porque los inversionistas están apostando a ese mediano plazo, a esa salud macroeconómica de la República Dominicana. Y como dije, los niveles de inversión extranjera directa también están en máximos históricos. Por lo tanto, es importante separar el miedo de que por momentos y de forma coyuntural la moneda se esté depreciando del peligro que serían las razones estructurales, que como dije, no hay peligro en el caso puntual de República Dominicana, y la razón, y hay que decirlo, por la que ahora se deprecia de una manera más volátil que antes, es que los rendimientos internacionales durante prácticamente el periodo post-pandemia estuvieron en máximos históricos. Entonces, individuos de alto valor patrimonial, como nuestro amigo aquí, por ejemplo, tenían la posibilidad de sacar su plata, de mandar los pesos que tenía ahorrado, de mandar dólares y colocarlo fuera, pero no porque tuviera un cuestionamiento de la estructura económica de nuestro país, simplemente porque fuera el retorno era muy alto. Y el Banco Central tuvo que enfrentarse con esta situación, pero insisto, no es motivo de peligro, es simplemente una coyuntura que con el cambio de política de la Reserva Federal, con tasas internacionales que van a estar bajando, seguramente vamos a ver una mayor calma en el mercado cambiario hacia el 2026. Raúl, en ese mismo contexto que estás explicando del tema de la seguridad, la confianza, que al final la estabilidad económica tiene mucho que ver con la confianza local e internacional. Esta semana, un periódico de circulación nacional tenía en su primera portada, hablando de la deuda pública, que República Dominicana iba a terminar 2025 como la sexta economía más endeudada a nivel de América Latina. Y decía que la deuda pública rondaría el 60% este 2025 y que según datos del FMI, y que ocuparía el 10º lugar para el 2026 entre las economías más endeudadas, según los datos de los organismos internacionales. ¿Qué análisis te merece eso respecto de este ambiente, tal como tú dices, de confianza que tiene el país frente al Producto Interno Bruto y a la capacidad fiscal que tiene República Dominicana? Claro, aquí quisiera ocupar de nuevo la analogía de diferenciar el miedo y el peligro en cuanto a la deuda se refiere. República Dominicana, durante los últimos 25 años, ha registrado déficit fiscales consecutivos. Es decir, estamos generando más gastos a nivel total gubernamental que los ingresos que recibimos. Y esa brecha se tiene que financiar de algún modo. Esa brecha se financia con deuda. Por lo tanto, no debería sorprendernos que el gobierno cada año tenga una ley de financiamiento de ese presupuesto, y lo que debería procurar el gobierno es que ese financiamiento se adquiera a las mejores tasas, con los mejores plazos, las mejores condiciones, ¿no? Post pandemia, a nivel global, no solo en República Dominicana, hubo un incremento importante del endeudamiento. Pero cuando uno calcula el tope de deuda que alcanzó Dominicana en el pico de la pandemia, que superó o se acercó a casi 70 puntos del PIB, ese número comenzó a bajar relativo al tamaño de la economía y hoy nos encontramos en alrededor de 57% del PIB. En la medida en que continuemos generando déficit fiscales, vamos a ver que esa deuda va a continuar aumentando. ¿Es esto un motivo de preocupación? Depende para qué se utilice la deuda, porque si la deuda se utiliza mayormente para financiar gasto corriente,
que no genera un retorno del aparato productivo, entonces hacia futuro, no en la coyuntura, pero hacia futuro, ese endeudamiento que reduce nuestro espacio fiscal puede volverse problemático. Pero si la deuda se ocupa para financiar... Ahí sí hay peligro. Ahí podría haber peligro. Y ha habido episodios de peligro en el pasado donde no solamente en República Dominicana, pero países de Latinoamérica generaron tanto endeudamiento, se les redujo tanto el espacio fiscal, que de repente se vieron en una situación en la que no tenían recursos para cubrir las obligaciones financieras con los acreedores, cosa que no es el caso de la República Dominicana. De hecho, nosotros ocupamos cada año en el presupuesto ya estamos cerca del 4% del PIB como en educación para el pago de intereses, pero nosotros tenemos guardado en el Banco del Estado casi 3%. O sea, a mí no me preocupa en la coyuntura que nos falten recursos para pagar la deuda. Esto, como una vez ocupé una analogía en este mismo programa, se parece al tema del colesterol alto. Entonces el colesterol alto no significa que vamos a sufrir un infarto mañana, pero si no comenzamos a tratarlo, quizás en 10 años se tapan las arterias. Las deudas es algo más o menos similar. La pregunta que siempre debemos hacer no es qué estamos haciendo con ella. Si nos endeudamos, que es un pasivo del gobierno, para financiar el crecimiento de un activo, que serían las presas, que serían las carreteras, que generan un retorno social en el aparato productivo y además terminan o redundan en que el crecimiento económico del país, el potencial, pues pueda sostenerse o aumentar en el tiempo. Entonces, qué bueno que el país tiene acceso a endeudamiento. Pero si nos endeudamos para sostener un Estado que financia mucho más gasto corriente y se olvida un poco de la parte de infraestructura, entonces eventualmente eso podría tapar las arterias, ¿no?, de la economía dominicana. Esa última parte prácticamente responde la pregunta que te voy a hacer, pero como quiera la voy a formular, porque hubo una palabrita mágica del gobernador ayer, y es que el año próximo la economía dominicana va a retornar a su potencial. Y tú, el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, todo el mundo dice que el año que viene va a ser mejor. A mí me llama la atención porque yo en ninguno de estos discursos veo el entorno internacional, que es un factor que puede variar cualquier cálculo. Pero ahora yo te pregunto, retorno al potencial con lo de la deuda, retorno al potencial con el déficit fiscal, retorno al potencial con el fardo eléctrico, ¿qué habrá que cambiar? ¿O vamos nosotros a retornar al potencial a pesar de todo eso? Quiero separar aquí porque ha traído un punto muy importante sobre la mesa, y es ¿cuánto es el crecimiento potencial de la República Dominicana? Se dice que es un 5% y tenemos tiempo diciéndolo, pero yo creo que ya eso es motivo de debate, de preguntarnos si ya nuestro potencial incluso es más bajo que eso. Los países atraviesan ciclos donde el crecimiento potencial va bajando, pero quitando ese elemento, yo no estoy seguro que vamos a llegar al potencial. Yo no dije eso el año que viene, dije que el 26 va a ser mejor que el 25. Pienso que el entorno internacional tiene muchos componentes de incertidumbre que si se materializan algunos de estos riesgos nos pueden desviar de ese escenario. Un riesgo internacional es que las tasas de interés, la Reserva Federal no las baje tan rápido como pensamos que la van a bajar y que por alguna razón tenga que mantenerla. De eso ocurrir, nuestro Banco Central se vería forzado a no poder mantener las tasas bajas y eso a su vez redundaría en que el crecimiento quizás no se recupera de manera tan acelerada. Por lo tanto, detrás de este supuesto de que el 26 va a estar mejor que el 25, de una economía que probablemente va a estar creciendo entre 3,5% y 4% el año que viene, está que las tasas de interés van a poder bajar. Además, hay un elemento que no hemos mencionado. Yo estoy asumiendo que no vamos a tener una reforma fiscal el año que viene, porque si a nivel doméstico, por alguna razón, tenemos una reforma, aún y sea limitada en su alcance, parcial, eso redundaría en impactos a consumo e inversión a nivel de la economía. Y yo diría que aquí tenemos dos factores principales que habría que analizar de cara al 26, pero fuera de eso, todas las condiciones lucen a nivel externo y a nivel doméstico de que el año que viene vamos a tener una situación de crecimiento mayor que aunque todavía ese paciente que mencionaba yo al principio, ya lo habremos sacado de la habitación, no es que puede correr un maratón todavía, pero estará seguramente recuperándose. Yo pienso que lo vamos a notar más en la segunda mitad del año que viene, y ya hacia el 27, en ausencia de materializaciones de riesgo, ver una economía creciendo en torno a un potencial que quizá ya no es 5, quizá ya
habría que hablar entre un 4,5 o un número en torno a ese aproximado. Bueno, Raúl, te agradecemos enormemente. Nos quedan poquísimos minutos. A mí lo único que siempre se me queda con el tema de los economistas que hacen estos planteamientos es que, claro, en virtud de una serie de consideraciones macroeconómicas es comprensible lo que tú señalas. Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente de a pie, al que cobra 25,000 pesos, 30,000 pesos a final de mes, cómo comprando lo que tiene que comprar con, por ejemplo, una tasa cambiaria que ha crecido y que va a incrementar el precio de algunos de sus productos, él puede sentir que hay algún tipo de mejora o que no debe asustarse. O sea, ¿cuál es la recomendación para estas personas? O sea, tratando de trasladar el mensaje de lo que hemos hablado durante toda la entrevista para la gente que quizás no comprende desde el punto de vista de la macroeconomía. Claro, y entiendo perfectamente por qué podría no comprenderse. Había un economista que decía, la macro no es todo, pero si se pierde, entonces no queda nada. Claro. La entendemos muy bien en medio de una crisis, que no debería de ser la referencia nuestra. Pero yo sí diría para el ciudadano de a pie, como menciona, correcto, que hay que considerar que estos son tiempos de vaca flaca y normalmente los ahorros, si alguno que uno tiene, se deberían de ocupar, y de no tenerse, hay que crear esa cultura y buscar la manera de generar esos ahorros, reducir los consumos discrecionales. Nosotros quizá en esta sociedad moderna no estamos acostumbrados a eso, ponemos siempre mucho esta necesidad de satisfacción instantánea. El yo me lo merezco. Claro, entonces yo pienso que el entorno nos enseña de que sí, nos merecemos todo, pero hay restricciones y esas restricciones tienen que ser respetadas. De no respetarse se generan consecuencias y esas consecuencias al final pueden implicar endeudamientos encarecidos que más tarde entonces tengo que quedarme con ese ancla que no me deja crecer la salud financiera del hogar, en fin. Pero yo creo que son momentos para hacer buenos presupuestos, organización financiera, a lo más posible, porque el que se maneja de manera indisciplinada en ese sentido, un entorno negativo como este, pues lo castiga mucho más. Raúl, no quiero que te vayas, vamos a tomarte 30 segundos de tu tiempo para que nos comentes qué tú opinas del aumento o la creación de nuevos bonos sociales. El gobierno da una brisita de 3,000 millones en diciembre, ahora creó un bono para la juventud de ¿cuánto? 2,000, 5,000 y tantos millones también. Da 2 bonos de educación, da bono gas, bono luz, bono comercio, el bono de la comida. O sea, no son suficientes los bonos que hay, se han emitido nuevos. ¿Qué opina de este tipo de política? Estoy en completo desacuerdo. Nuestro país no se puede dar el lujo de sacrificar inversión pública tan necesaria para cerrar brechas de infraestructura y brechas sociales que tenemos, ocupando recursos públicos para financiar gasto corriente que no es productivo. Si nosotros fuéramos Saudi Arabia o Qatar, nosotros podemos quizás hacer algo como eso y en mayor escala, pero deberíamos de priorizar lo que en mi opinión va a generar una mejora del crecimiento, que es cerrar las brechas de infraestructura que tenemos. Bueno, gracias Raúl Ovalle. Me llegó una pregunta desde Madrid, que qué tú opinas sobre el triunfo de Milei, pero ya yo le explicaré que no hubo tiempo. No, y hay un par de preguntas más. No le preguntamos el decreto de emergencia, el tema de los fondos. Qué bueno que ganó Milei. Para la persona que pregunta, es importante que se sepa que qué bueno que Argentina continúe intentando salir de este hoyo y que se genere un precedente positivo. Ojalá y que de buenas políticas macroeconómicas. Bueno, Raúl Ovalle, economista, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Un tema que no se va a agotar en 2 o 3 minutos, pero por lo menos un economista de sus luces da una idea de por dónde andan los lanzamientos y hacia dónde soplará la brisa. A la pausa. Ya yo sé por qué Federico quiere presentar a Fran Camilo. Preséntalo, dale Fede, dale. Fran Camilo, que vino aquí a hablar de deporte vestido de azul, como los azulejos y como el glorioso, que ambos ganaron ayer. Los Dodgers. También. Señores, buenos días. Vamos de inmediato a ver el duelo de Shane Bieber frente a Ohtani. Va a pichar Shohei Ohtani. Vladimir dijo, me se importa, ya verán por qué. Miren, Bieber lució muy bien. Aquí lo vemos precisamente ponchando a Ohtani. Al androide lo pudieron controlar en el día de ayer. Increíble. Y este señor ayer se fue con 3 turnos y sin hits, 2 ponches y 1 base por bola. ¡Toma! Vladimir Guerrero le dio a Ohtani. Me se importa que venga el japonés, que venga quien sea,
Con ese palo se fueron arriba los Azulejos de Toronto. Con ese palo se estremece los récords, las marcas de los Azulejos, porque es la primera vez que alguien en cualquier época de la historia del equipo de Toronto tiene 6 cuadrangulares en la postemporada. Empecemos por decir que Joe Carter llegó a tener 5 en varias postemporadas. Vladimir tiene 6 en esta sola. Frízamelo ahí, quítame los títulos y vamos a leer un poquitito de lo que ha hecho Vladimir Guerrero en este partido, porque ayer fueron 2 hits. Bueno, ya vimos lo de Vladimir, gracias a SofaScore. Ahora vemos cómo está la serie, empatada 2-2. Fue rápido, pero lo vimos, ¿verdad? El tema es que Vladimir Guerrero Jr. Después estaba como medio cojeando, parece que pisó mal en un momento, pero el hombre está inspirado. Y con esto se empata la serie a 2 partidos, lo que abre la boletería del juego 6, porque independientemente de quien gane hoy, mañana viajan a Toronto y el viernes tendrán que jugar en Toronto ese partido número 6. Si el que gane hoy pierde el viernes, entonces el sábado tendremos ahí mismo en Toronto el 7º y definitivo juego. La realidad es que no había un análisis real, no había un análisis profundo que dijera que Toronto podía ganar esta serie mundial por los numeritos, por lo que ha hecho Ohtani, por lo que ha hecho los Dodgers, porque son los campeones. Todo el que dijo Toronto, véalo como una corazonada, pero en mi caso yo voy a ganar como quiera, porque yo dije que los Dodgers salen como favoritos y si pierdo seré feliz, porque Vladimir se pondrá un anillo, claro, como hemos visto, definitivamente. Entonces, el juego, como vieron ustedes, terminó 6 carreras por 2, después del jonrón de Vladimir, que se tomaron el comando 2-1, le hicieron otras 4 carreras los Azulejos y terminaron ganando el partido 6 carreras por 2. En el caso de Ohtani, fue el lanzador derrotado, que eso también es una novedad en este tipo de eventos. Vámonos de inmediato entonces a hablar de las Águilas Cibaeñas, porque Yulisa está aquí y esto es imparcialmente aguilucho, ¿verdad? Yulisa, don Nelson, los aguiluchos están contentos al ver cómo las Águilas pudieron reaccionar, porque vinieron desde atrás. Señores, las Águilas ganaban este juego 8 carreras por 4, después 10 carreras por 4. Las Águilas estaban ganando, sin embargo, las Estrellas, que han salido respondonas, al igual que en su casa el día anterior, vinieron desde atrás y se pusieron al frente 10 carreras por 8. Pero al final las Águilas ganaron este encuentro 15 carreras por 10 gracias a un racimo de 6 anotaciones que entraron en la octava entrada. 7 anotaciones que entraron en la octava entrada. Las Estrellas hicieron 6 en la séptima y las Águilas hicieron 7 en la octava y terminaron ganando este juego 15 por 10 para mantenerse en el primer lugar de un standing que está mermado en la cantidad de juegos por las lluvias de Melissa que todos conocemos, pero que mantiene unas Águilas con una sola derrota, que fue en su casa. No han perdido en la ruta y en su casa perdieron un solo partido de los Toros para tener récord ahora de 5 victorias, 1 derrota. Igual los liceístas quieren que hablemos, señor Federico Jomine, de este partido que ganaron los azules 8 carreras por 2. Con este triunfo entonces, y volviendo al tema de las posiciones, se mantienen en segundo lugar. Igual volvemos a hablar de la disparidad que hay en cuanto a la cantidad de partidos, porque las Águilas están en primero con 5-1 y los Tigres están en segundo con 4-1, jugado un partido menos. A propósito, veamos entonces los resultados generales del Lidón, y con estos resultados generales decir que resultados generales del Lidón es un full, gracias. Ya hablaré de baloncesto, gracias. Y con esto decimos que lamentándolo mucho por los de San Francisco de Macorís, se mantienen sin ganar. Ayer volvieron a perder de los Leones en un partido que, como ven ustedes, terminó 7 carreras por 5 y ahora los Gigantes tienen 0-5. Han hecho de todo, hasta con relación a tentar la suerte, se pusieron el otro día el uniforme de los Potros. Hace rato que yo no veía eso. Igual perdieron, no han ganado todavía. Y ahora sí me voy con San Lázaro. Miren, San Lázaro es el equipo que está transmitiendo sus partidos por CDN Deportes. Y San Lázaro llegó con el mejor récord a esta etapa de eliminación en el TBS. Sin embargo, ayer fue sorprendido por el equipo de Los Prados. El equipo de San Lázaro, pues, no logró mantener el triunfo. Están a ley de un triunfo nada más para asegurar su pase a las semifinales, porque esta ronda es corta, ronda de eliminación es una sola ronda, y sorprendieron a San Lázaro ayer con este triunfo del equipo de Los Prados, que terminó con un marcador de 96-89.
¿Por qué digo sorprendieron? Porque, reitero, San Lázaro terminó como el mejor en su grupo con 8 victorias, 2 derrotas, ahora tiene 8-3. Y San Carlos, que ganó, porque hay que decirlo también, San Carlos que ganó ayer, ahora tiene 9-2. Son los dos equipos que se encumbran, van rumbo a las semifinales. En el caso de San Carlos, extendió su racha de victorias a 7, superando a Rafael Varias en un partido que terminó 74-66. Es todo lo que tengo en deportes, mis queridos compañeros. Gracias, Frank. Gracias, Frank. No, muy bien, entonces las Águilas están en primero. Están en primero con 5-1, señor. Está bien. Gracias. No, es que no escuché bien. Imparcialmente. Pues déjalo ahí. Vámonos ahí entonces. Vamos, vamos. Vamos con las Águilas en primero hoy. Hasta mañana. Bye, bye. Chao, despedimos.